Hola, buenos días. Es un placer hoy darles la bienvenida a este conversatorio, donde estaremos abordando el tema de violencia de género, pero en esta ocasión ligada a un interés como es el área laboral y las contribuciones del sector privado. Vamos a escuchar a expertos, vamos a poder hablar del costo que genera la violencia de género en el ámbito laboral y también las experiencias de algunas organizaciones y empresas en América Latina en la implementación de normativas y buenas prácticas para la prevención. En nombre de la Fundación No More, hoy les damos la bienvenida. Estamos contentos de que sean parte de este seminario. Queremos utilizar toda nuestra experiencia con el sector corporativo realmente para empezar a hablar de ese tema y realmente traerlo a América Latina, a casa y poder expandirlo. A todo el que nos está escuchando en español, les quiero pedir un segundo de paciencia. Me voy a dirigir a algunas personas que tenemos seguramente escuchando esto en otros idiomas. Pues empezamos el seminario, ¿no? For anybody who is listening to us in English today, thank you so much for joining us and taking an interest in this topic for LATAM. Closed caption is available today in this conversation in Zoom through the double CC button. You can tap it and, hopefully we've seen it work quite well in PCs, and depending on your updates on the phones, so make sure that your phone is updated if you're using that. Thank you very much. Para empezar, quiero empezar ya, directo. Y quiero presentarles hoy al doctor Aristides Alfredo Barahona. El doctor Barahona es psicólogo, magíster en Administración y Gerencia Social, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres, consultor internacional en investigación socioempresarial y especialista en equidad empresarial. Doctor, quiero empezar por una pregunta tal vez bastante amplia, pero ¿qué le motiva o qué le lleva a usted a tomar académicamente interés sobre este tema? Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días, Pamela. Buenos días a todas las personas ilustres de este panel, a todas las asistentes y asistentes. Es un placer enorme estar participando de este importante seminario. Saludos desde Perú. En el año 2011 empezamos en Perú investigando los costos empresariales de la violencia contra las mujeres. Y la motivación fue en aquella época que veíamos que las empresas son organizaciones con mucho poder, muchos recursos para hacer acciones eficaces de prevención de violencia contra las mujeres, pero no les interesaba. Es decir, el enfoque de responsabilidad social no era suficiente en aquella época, no lo veían como un tema de interés porque no se sentían responsables. Creían que era un tema privado y que no les compete. Por eso decidimos hacer estudios de costos. Queríamos demostrarles que la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres por razones de género que ocurren en sus hogares, sí tiene un impacto en las empresas. Y desarrollamos metodologías para medirlo. Lo empezamos haciendo en Perú, en 211 empresas. Luego lo replicamos en Bolivia, luego en Paraguay, luego en Ecuador. Ahora también se ha hecho en Colombia, ¿no?, en México, y se han hecho en otros países de África y Medio Oriente. Entonces, en todos ellos he encontrado lo mismo, ¿no?, que la violencia contra las mujeres tiene enormes costos e impactos económicos para las empresas, y que no es un problema privado ni es un problema que no les compete a las organizaciones. Las organizaciones están obligadas a participar. ¿Y por qué? En ese sentido, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que tal vez no valoramos la importancia de medir este costo. Si tuviera que explicarnos a todos los que estamos escuchando aquí, por favor, díganos por qué necesitamos saber cuánto le cuesta a una empresa la violencia de género. Cuando ponemos en números el impacto de ciertas cosas, podemos verlo en su real magnitud.
Si yo preguntase, por ejemplo, a la audiencia de todos los tipos de violencia en el mundo, guerras, terrorismos, asesinatos, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, ¿cuál es la violencia más costosa para la sociedad? La gran mayoría estoy seguro que me diría que son las guerras y terrorismos todas juntas, ¿no? Sin embargo, cuando se han hecho ya estudios de costos, se ha encontrado que las guerras y terrorismos todos juntos no representan más allá del 2% de todos los costos mundiales por violencia. Casi la mitad de todos los costos de violencia se atribuyen a la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja, es decir, a la violencia que sufren en sus hogares por parte de sus parejas o exparejas. Y si le agregamos la violencia contra los niños y niñas, estamos hablando de casi el 85%. Es decir, cuando costeamos las cosas, podemos ver su real magnitud. Y la violencia contra las mujeres por razones de género es el tipo de violencia más invisible que hay en el mundo, porque cultural y socialmente se la ha visto como algo inevitable, como algo propio de las relaciones familiares y de pareja, y que no se puede hacer mucho. Sin embargo, eso no es cierto. ¿Cómo se miden los costos en las empresas? Primero hay que entender que es casi imposible que en las empresas no haya trabajadoras que son víctimas de violencia. Y también es casi imposible que no haya trabajadores que ejerzan violencia hacia sus parejas, en sus hogares. En Perú, por ejemplo, en Perú somos el tercer país con mayores niveles de violencia en Sudamérica. En primer lugar está Bolivia, luego Ecuador, luego Perú con Colombia, ¿no? Y estamos hablando de casi 6 de cada 10 mujeres que ha sido agredida por sus parejas o exparejas. Es casi imposible que no haya trabajadoras sobrevivientes de violencia en empresas. Y eso fue lo que hicimos. Encontramos efectivamente que 4 de cada 10 trabajadoras en Perú ha sido agredida por su pareja o expareja, y encontramos que eso significaba un costo de productividad, porque las mujeres agredidas tienen un daño físico y emocional crónico. Llegan tarde al trabajo, faltan más, tienen más problemas de rotación, su desempeño disminuye su concentración. Pero un descubrimiento importante que hicimos fue que los costos de la violencia basada en el género no solo provienen de las sobrevivientes de violencia. Los agresores que trabajan en las empresas son también tan o más costosos que las agredidas. Es decir, si tú tienes una empresa donde tu fuerza laboral son principalmente hombres, eso no te exime de que como empresa vas a tener costos producto de la violencia basada en género contra las mujeres. Porque estos hombres están generando costos producto de la violencia que ejercen hacia sus parejas. Y también llegan tarde, también faltan, también tienen problemas de distracción y agotamiento, accidentes laborales, entre otros. Eso fue un gran descubrimiento y fue muy útil porque permitió desmitificar la creencia de que la mujer es cara para las empresas, ¿no? Por razones de maternidad o por otros tipos. No, no es así. Esto no es un tema solo de mujeres. Es un tema donde obviamente afecta a las mujeres, pero que los agresores también causan daños para las empresas. Y las empresas están pues en la obligación y tienen una oportunidad de una prevención que no solo disminuye esta violencia en las mujeres, sino que también mejore la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras y redunde en un impacto económico. Entonces, una primera razón para hacer estudio de costos es detectar que el problema existe y que trae un impacto para la organización. Pero una segunda razón para estudio de costos es costo-beneficio, es decir, justificar la intervención. Las empresas ahora saben que están teniendo una pérdida considerable y esa pérdida va a continuar, se va a mantener en la medida que las empresas no hagan nada para intervenir. Nosotros ahora tenemos varios programas experimentales en Bolivia y Ecuador en varias empresas en las cuales nosotros medimos año a año los costos de la empresa y el costo-beneficio que trae las intervenciones. Y déjeme decirle con total libertad que la inversión que se hace para programas de prevención dentro de la empresa a todas luces es costo-beneficio. Es decir, es rentable tanto económica como socialmente. Eso sin contar que no se puede poner precio al bienestar humano, ¿no? Una cosa que siempre quiero que le dicen al sector ONG, siempre nos dicen a todos es, cuando queremos empezar a trabajar con empresas, pues hay que decirles el costo, ¿no? ¿Cuánto les está costando? Ese puede ser uno de los argumentos que realmente haga que una empresa aprecie. Yo quisiera saber si esa es su experiencia. ¿Ha visto usted casos donde la gente realmente los directivos de empresas digan, no sabía que esto nos costaba tanto, no sabía que nos afectaba tanto?
Sí, sí. El problema de la violencia contra las mujeres, la violencia basada en género, es un problema global, ¿no? No es solo un problema de empresas, es un problema de todas las sociedades. Los gobiernos no se dan abasto, es decir, con toda la inversión que hacen el Estado, no alcanza, ¿no? La reducción de la violencia es muy limitada. Se necesita la intervención de todas las entidades del Estado y de la sociedad. Y en eso las ONG son muy importantes. Algo que casi siempre he visto que las empresas hacen y lo hacen de forma errónea es tratar de dar todos los servicios por sí mismos, como si fueran expertos en los temas, ¿no? Eso es erróneo. Las empresas no pueden hacer eso. Las empresas necesitan trabajar con la sociedad civil, con las ONGs especializadas, para que su personal reciba una atención especializada y correcta. Por sí solos no pueden. Entonces, los estudios de costos son útiles porque ayuda justamente a contabilizar, ayuda justamente a crear un argumento para este tipo de inversión. Además, también ayuda a que la inversión sea sostenible, es decir, que se mantenga en el tiempo y que no quede solo como una iniciativa de filantropía, ¿no? Ujú. Tenemos varios casos. Por ejemplo, aquí en Perú han surgido muchas ONGs que se han vuelto casi como empresas, que hacen servicios de prevención para empresas utilizando nuestra literatura de costos. Ujú. Por ejemplo, tenemos Gender Lab, que trabaja todo lo que es prevención del acoso sexual laboral. Utiliza los estudios de costos que hemos realizado para poder explicar y demostrar que hay un impacto económico del acoso sexual y realiza un trabajo de prevención año a año y justifica con ello su continuidad. Tenemos, por ejemplo, Te Cuida. Te Cuida es una ONG también que se ha vuelto empresa, que trabaja con inteligencia artificial para hacer un acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia en las empresas, cosa que las empresas no lo pueden hacer, y que cobra por ese acompañamiento, ¿no? Y que las empresas lo pagan porque se justifican los estudios de costo. Hay Cuales también, que es una ONG que trabaja todo lo que es el ranking PAR o ranking de igualdad para promover igualdad de género, también utiliza la información de costos para justificar sus intervenciones, ¿no? O sea, los estudios de costos, como bien has mencionado, Pamela, son también útiles para justificar cualquier tipo de intervención y para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Y más aún cuando es un trabajo articulado entre diversas instituciones, ¿no? Como las ONGs y las empresas. ¿Qué tiene que hacer una empresa para saber que estas intervenciones son efectivas? ¿Qué les puede ayudar para saber si realmente estamos haciendo una diferencia? Necesita medir primero. Es decir, las empresas son bastante sencillas en su forma de trabajar, ¿no? Se guían por lo que funciona o no funciona y sobre eso lo mantienen. Entonces necesitan medir lo que van a hacer. Cualquier intervención que hagan tienen que medir y evaluar. Sin esa evaluación nunca lo van a saber. Por ejemplo, hace algunos años una empresa en mi país era muy importante en lo que es acciones de prevención de violencia contra las mujeres, pero no medía, no evaluaba. Realizaba acciones muy buenas, muy creativas, pero no hacía una medición de ese impacto que tenía. Cuando cambiaron de directiva, cuando cambiaron de gerente general, eso se descontinuó. Se descontinuó no porque no funcionase, sino porque no había evidencia de que había funcionado. En cambio, en aquellas empresas que sí se ha evaluado, por ejemplo en Bolivia, estábamos trabajando con una empresa farmacéutica, ellas evaluaban año a año las intervenciones que hacían, e incluso las acciones que hacían con otras instituciones. Cuando cambiaron de gerencia general, esas acciones de prevención continuaron, porque tenían evidencia de que funcionaban y eran importantes. Entonces, la medición de costos no solo es una herramienta para identificar un problema, sino también es una herramienta para justificar que se puede invertir y también es una herramienta para asegurar la sostenibilidad de esa inversión. Muchas gracias por esto. Realmente me tomo el último mensaje acerca de medir, ¿no? No solo para empresas, para ONGs. Es muy importante que sepamos que no estamos haciendo esto porque es contra los derechos humanos, porque es lo correcto de hacer, sino porque tiene un impacto real, ¿no? Y no hay manera de saberlo si no estamos midiendo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poquito más después cuando hablemos todos juntos. Ahora les quiero introducir a nuestra siguiente expositora, Lucila Dicot, de Avon. Ella es la responsable de la promesa Avon para erradicar violencia hacia las mujeres y niñas para Argentina, Chile y Uruguay desde noviembre del 2020. Es licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Economía Social en la Universidad de General Sarmiento. Es diplomada de Género, Políticas y Participación y se formó también en Masculinidades Críticas.
Así que Lucila, es un placer tenerte hoy con nosotras. Y quiero que nos expliques un poco el contexto. ¿Qué lleva Avon hace, para todos los que nos escuchan, tiene muchos años trabajando en esta área, pero ¿qué crees tú que es lo que motiva a Avon a seguir con esta causa, a no cambiar? Nosotros tenemos muchas empresas que han caminado con nosotros, digamos, por 5 años y de repente eso ya, violencia de género ya no, ahora vamos a hacer otra cosa. Avon ha sido muy constante en seguir en esto. ¿Qué es lo que motiva a Avon a seguir en ello? Bueno, muchas gracias, Pame, por la presentación y los saludos y las saludos a todas las personas que estén participando. Ahí contestando a tu pregunta, si te parece, podemos hacer un recorrido de todo lo que hizo Avon a lo largo de estos años. Y como decías vos, es un compromiso que asumió en el 2004, cuando en ese momento tomó el compromiso como compañía de tener el programa que se llamaba Alza la Voz. Alza la voz contra la violencia de género, ¿no? Contra la violencia hacia mujeres y niñas, mirando para adentro, mirando a colaboradoras y mirando también cuál era su modelo de negocio, ¿no? Un modelo de venta directa en el cual las principales personas que eran parte eran mujeres. Y voy a hacer principal hincapié en Argentina, porque yo estoy acompañando la promesa en Argentina, pero en Argentina en el 2008 asumimos el compromiso de llevar adelante la promesa. Y en este recorrido, como decía Arístedes, es, bueno, a ver, ¿cómo concientizamos? ¿Qué acciones llevamos adelante? Y también, ¿con quién hacemos red? Porque es importante también traer al frente que para poder trabajar la violencia hacia mujeres y con una perspectiva de género, necesitamos hacer red con todos los agentes del Estado. En el 2017 asumimos el compromiso de llevar un protocolo para las colaboradoras dentro de nuestra compañía en Argentina, en el cual se exportó para todos los demás países. Un protocolo pensado para ellas. ¿Y qué acciones llevábamos adelante? Bueno, si quieren les voy contando, y vos, Pame, interrumpime, no hay ningún tipo de problema. No, tú Pero en continúa. Listo, perfecto. En este protocolo que se diseñó en el año 2017, vimos que, ¿qué les pasaba a las colaboradoras? Tenían miedo de decir, me encuentro en una situación de violencia. Y para eso necesitábamos generar un espacio de confianza. Entonces, ¿cómo hacíamos estos mecanismos de ingreso de estas situaciones? Desde Fundación, en Argentina tenemos la Fundación Avon, que el compromiso que tiene la Fundación es acompañar a Avon en esta temática, y hacemos la primera escucha. La primera escucha, y del otro lado estoy yo y parte de mi equipo, en el cual podemos llevar adelante esa primera escucha y somos visibles, somos las personas que estamos ahí y tratamos de estar cercana con todos los equipos de trabajo. Pero por otro lado, en esta primera escucha dijimos, no podemos ser nosotras solas. Entonces, el compromiso asumido y uno de los grandes puntos es, tenemos una capacitación mandatoria para todos los colaboradores y colaboradoras de nuestra compañía para prepararse para hacer esa primera escucha. Y si tuviese que traerte un ejemplo, es muchas veces las mujeres no pueden levantar la mano y decir, necesito tal herramienta que te puede brindar la compañía, pero sí necesito que mi equipo de trabajo me acompañe. Y ahí están las personas capacitadas, ¿no? Todas las personas que formamos parte de Avon están capacitadas para poder hacer ese acompañamiento. Y puede ser que sepamos, nosotras o no, ¿por qué? Porque nos consultan cómo acompañan a esa compañera de trabajo. Y en función de eso, cuando ya pasamos a una segunda instancia en la cual sí necesitan una herramienta de negocio, el protocolo de violencia de género, y lo hago bien extensivo porque es un protocolo de violencia de género, no es un protocolo de violencia doméstica. Cuando hablamos de violencia de género, estamos tomando todos los tipos de violencia y específicamente si hacemos zoom en violencia doméstica, tienen días de licencia asociados al protocolo y sabemos que también es un traje a medida. Tenemos específicamente una cantidad de días, pero si lo necesitan algunos más,
obviamente que podemos acompañar estas situaciones. Y días de licencia necesitamos porque tengo que ir a hacer un trámite, porque necesito acompañar o necesito que me acompañen, entonces no tengo que ir a decirle a mi gerente que necesito un día para hacer un trámite, porque está dentro de este protocolo. Ahí lo que decía Arístedes, ¿no? Nosotras decimos, me pongo los anteojos de perspectiva de género y hacemos todas las acciones paradas desde ese lugar. Y por otro lado, tenemos un préstamo en el caso de que lo necesite, que puede tomarlo como no. Lucila, Sí. con Arístides hablábamos un poco del costo y especialmente, digamos, el costo económico realmente a una empresa. Sí. Pero aquí quiero como preguntarte, ¿no? ¿Cuál es el impacto emocional o de orgullo? Me siento orgullosa yo porque trabajo en una empresa que tiene una política de género y quiero seguir trabajando ahí, y he visto que han ayudado a una o a dos compañeras. Ejerce una motivación, una como lealtad, digamos. ¿Cuál es tu opinión de ver bueno, tú diriges el programa, pero de ver a las compañeras y de ver, yo sé que ustedes tienen embajadores y toda una red de eso? Quiero hablar un poquito de ese orgullo, ¿no? De lo poco tangible. Qué difícil pregunta, Pame, pero hay como... a veces, a ver, no lo medimos, no podemos medirlo 100% en Claro. números, porque sí en el compromiso, ¿no? Nosotras cuando ingresamos a la compañía, es necesario que se sepa esto, porque no es una compañía que cuando hay una problemática de violencia de género no se hace responsable, porque creemos que tenemos un rol activo como compañía. Entonces es fundamental que todas las personas que ingresan lo conozcan cuál es el procedimiento y cuál es la postura que tiene la misma. Y por otro lado, si lo que nos permite este involucramiento es que cada acción de concientización que queremos hacer y que queremos impulsar y llevar adelante, se contagia. Porque ya tenemos personas que están contagiadas con esta temática, que están capacitadas, porque algo que me olvidé de contarles es que también tenemos una red aliada en Argentina. ¿Qué significa esta red aliada? Que son personas de la compañía que están 100% comprometidas con la temática y que deciden formarse un poquito más que en esta primera capacitación mandatoria para poder acompañar. Entonces, en el año 2021 tuvimos 120 personas en Argentina que dijeron, yo quiero estar más formada porque quiero acompañar, porque quiero llevar la primera escucha como herramienta para poder salir de una situación de violencia, también para mi cercanía, también para mi comunidad. Entonces este efecto derrame es más amplio que nuestra compañía. Entendiendo que la primera escucha, ¿qué trae? Trae 3 grandes puntos. Por un lado, la autonomía de esa mujer. Yo no tengo que decir, sino que tengo que generar autonomía en ella y acompañar en su autonomía. Y dentro de nuestra compañía, sí, vamos respetando estos procesos. Bueno, ¿qué herramientas tiene, no? Y estas son las que te nombré anteriormente. Y yo sé que ustedes no solo hacen trabajo interno, sé que apoyan a muchas ONGs y tienen muchas campañas. ¿Nos puedes hablar brevemente de algunas de las campañas o de algunos de los proyectos que se han hecho en América Latina? Sí, me voy a focalizar especialmente en Argentina porque es donde estamos como fundación. Y después te voy a contar una campaña que hicimos en el 2021. Pero en Argentina, como decía Arístedes, es súper importante que nosotras no tengamos el ego tan grande de decir que somos las personas que llevamos adelante todo, ¿no? Hacemos red con organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante y acompañan a mujeres, ya sea en términos legales, en términos psicológicos, y nosotras tenemos el rol activo que tenemos dentro de nuestra compañía, pero en términos legales hacemos alianza con organizaciones de la sociedad civil, como te decía, y acompañamos, somos un equipo. Y cuando digo equipo, digo
nos preguntamos y acompañamos esta situación con traje a medida. Como digo, vamos y preguntamos y seguimos conversando con esa mujer y vemos qué es lo que nos está permitiendo, hasta dónde nos está permitiendo acompañarla. Y en términos de campaña, en Hispana hicimos en el año 2021 una campaña que hablamos en época pandémica, ¿no? Hablamos de el consentimiento en la era digital. Porque sabemos que las relaciones sexoafectivas en la época de la pandemia transitaron por las pantallas. Y fue hermosa porque fue una campaña de consentimiento ilustrado en el cual convocamos a 6 ilustradoras y un ilustrador de varios países latinoamericanos en la cual teníamos 3 grandes focos. Por un lado, ¿a quién le estábamos hablando? ¿Y cuáles eran esas prácticas que se llevaban adelante? ¿Y cuándo era el límite que podíamos llegar a poner? Nuestra campaña se llama Si no hay sí es no, en el cual les puedo compartir y les podemos compartir que tiene un link en la cual ese link, ¿qué es lo que ¿a dónde nos va a llevar? A un manual de consentimiento ilustrado, que está destinado a varones, que está destinado a las mujeres que se encuentran en situación de violencia, que está destinado también a los límites del consentimiento, y si no hay sí es no, la única variable es cuando digo sí. Entonces es súper importante. Algo que quiero también traer al frente, referido a las campañas, es que hemos tenido en años anteriores 2 grandes campañas que nos enorgullecen. Por un lado, vos tenés que ver cuál es tu involucramiento, y ahí podemos hacer el link en violencia laboral. Vos tenés que ver cuando hay una compañera que se encuentra en una situación de violencia, cuál es mi accionar. Y por otro lado, tenemos una campaña que se llama, son las cosas que se nos pasan, pero que tiene que ver en cómo nos ponemos en jaque con los varones, ¿no? ¿Cómo conversamos? Cuando hablamos de violencia doméstica, ¿cómo puedo interpelar a otro varón? Cuando hablo de violencia callejera, ¿cómo puedo interpelar a otro varón? ¿En qué sí y en qué no? ¿No? Y tiene que ver mucho con estos roles que tenemos como, estos roles que nos ponen a las mujeres muchas veces de objeto, ¿no? Claro, claro. Lucila, Sí. nos podemos seguir hablando del trabajo que Avon hace. Es sencillamente impresionante. Nosotros somos compañeros globales y siempre estamos en profunda admiración de la cantidad de trabajo. Y yo sé que por ahí vamos a escuchar también a Ana, que tiene un proyecto apoyado por la organización. Y esto pasa por donde sea que nosotros vayamos y conocemos más ONGs, hayamos gente que ha sido apoyada por Avon. Así que te agradezco mucho y seguimos platicando un poquito después. Ahora a todos, quiero introducir a Randall Arias. Randall es costarricense, así que eso nos hacía falta entre todos los panelistas que tenemos, estábamos completamente cubiertos. Especialista principal en actividades con empleadores de la Oficina de Organización Internacional del Trabajo en San José para Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México, Haití y Cuba. Tiene un máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y ha sido asesor de empresas y organismos empresariales de la región en materia de cumplimiento laboral. Escuchemos este videíto corto de Randall, que también lo vamos a subir en las redes para que después todo el mundo lo pueda disfrutar. En general, digamos, desde mi experiencia, desde principalmente Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití, que son los países que directamente atiendo, uno podría, digamos, identificar tal vez 3 retos principalmente, ¿no? Primero, en general, y eso está demostrado, que una buena parte del incumplimiento en general de los estándares laborales y en general incluso de derechos humanos, como es este sin lugar a dudas, pasa por el desconocimiento de las empresas y de las personas que obviamente los administran. Lamentablemente, lo digo lamentablemente porque hay un sesgo con respecto al abordaje de las empresas. La gente tiene en su cabeza, on top of mind, como dicen, típicamente cuando se habla de empresas, ubica a las grandes empresas.
típicamente las empresas transnacionales, multinacionales, esas empresas más llamativas y las marcas más llamativas. Pero olvidan algunos detalles nada menores, ¿no? La gran mayoría del parque empresarial en general en el mundo son las pequeñas empresas, incluso las microempresas. Las grandes empresas son la excepción, son muy importantes sin lugar a dudas, pero no están lejos de ser la mayoría. Me refiero a lo que se llama las MIPYMES, incluyendo a las micropymes. Y esas son unidades productivas muy, pero muy pequeñas. Muchas de ellas, la gran mayoría, son unipersonales. Sin duda, la gran mayoría no tienen unidades de recursos humanos o de gestión del talento humano, y menos cuentan con la posibilidad de tener asesoría legal o una dirección legal, o tan siquiera tener asesoría legal externa de personas expertas. Yo no quiero decir ni excusar a las empresas ni a nadie, porque hay una obligación y un principio jurídico que la ignorancia de la ley no es justificante para poder inobservarla. Pero también hay que ser realista, ¿no? Para poder cumplir las normas en general de cualquier tipo, incluyendo las laborales, y en este caso, lo que toca, digamos, a la violencia en el mundo del trabajo, hay una necesariamente hay que conocer cuando usted está inobservando. Usted puede de sentido común pensar que eso está mal éticamente, pero en última instancia también estamos hablando de incumplimientos de orden normativo. De tal forma y en conclusión, que si las empresas pequeñas apenas si saben lo básico de la legislación, y ojo, y permítame agregar otro factor de complejidad. Hablé, repito, del tamaño del parque empresarial, de micronegocios, de pequeñas empresas, muchas de subsistencia. Y si le ponemos además el factor de la informalidad, en donde en general más o menos de 6 de cada 10 empresas en América Latina son informales y en nuestros países pueden subir al 7 cada 10, al 70%, y si nos vamos al agro, supera el 80%, tenemos además entonces, y en resumen, empresas muy pequeñas con una muy poca capacidad, digamos, de conocimiento de estándares laborales, y además, si son informales, que probablemente hay una fuerte correlación entre el tamaño de la unidad económica y su nivel de formalización, es decir, a más pequeña, más probabilidad que sea informal, a más grande, menos probabilidad. Además, son empresas que viven en el mundo informal, y el mundo informal es esencialmente un mundo que incumple las reglas. Yo quiero ser enfático, no quiero que el argumento, lo que estoy diciendo, se interprete bajo ninguna circunstancia como una justificación. Todo lo contrario, es un análisis de realidad para poder desarrollar estrategias inteligentes, políticas públicas, pero por sobre todo estrategias de abordaje para la promoción y la prevención en general desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo, de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que ese es principalmente en el marco de la no discriminación, de nuestro principio fundamental de no discriminación, y particularmente la gran campaña global para eliminar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en todas sus manifestaciones. Y repito, para eso, y especialmente en nuestros países, particularmente en Centroamérica, y un país particularmente como Honduras, que hace un gran esfuerzo en general, tenemos que partir de un análisis de realidad. Es decir, no podemos partir de los mismos supuestos analíticos o de intervención que usted puede tener en la Europa Central, en los países más desarrollados, aplicado vis a vis, sin ninguna ponderación a la realidad de nuestros países. Y si además le agregamos un tercer factor, que es los niveles de violencia estructural y de crimen organizado que también subsisten en nuestros países, y un cuarto, y permítame, disculpe tan larga la intervención, factores culturales estructurales, obviamente patriarcales, obviamente claramente machistas, claramente sexistas, que arrastramos en nuestras sociedades, que en última instancia, y me detengo en eso, ese es el factor central. Es decir, si usted tiene elementos culturales históricos, una larga historia de patriarcado, me explico, de discriminación por motivos de género en general, que están muy internalizados y muy arraigados, que aunque menos siguen siendo todavía muy graves. Y a eso usted le agrega estos factores del tamaño de la empresa, el factor de la informalidad, contextos de violencia estructural de otro tipo, realmente los retos que existen para nuestras sociedades son realmente importantes, y por eso las intervenciones, las estrategias, las políticas públicas, las alianzas público-privadas tienen que ser muy sensibles, tienen que ser muy inteligentes, y tienen que necesariamente adaptarse para realmente lograr éxito en esta gran cruzada que para mí, por sobre todo y primero, es una cruzada cultural que obviamente tiene que ser
impulsada o fortalecida por la dimensión institucional y la dimensión jurídica. Primero que todo, evidentemente, por lo que dije anteriormente, las empresas deben ser sensibilizadas, ¿no? Es decir, tienen que tener ejercicios de sensibilización y de capacitación que pasan desde la deconstrucción de la identidad masculina, elementos tan elementales y fundamentales, desde los sesgos inconscientes y todos estos sesgos cognitivos que todas las personas tenemos, pero particularmente aplicadas al ámbito de obviamente la violencia de género en particular, y particularmente que obviamente es lo más dramático puntual, que es la violencia, digamos, y las formas de discriminación contra las mujeres. Pero, de nuevo, tenemos que evolucionar, y el sector privado, porque eso es una prédica y un evangelio que yo tengo claro, tiene que tener mucho más conocimiento, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente el ODS 5, que es de igualdad de género, combinado con el ODS 8, obviamente trabajo decente y la no discriminación en ninguna de sus formas en el mundo del trabajo, y la discriminación, por ejemplo, en materia de igualdad salarial, que es bien complejo, y el principio de nuestros convenios fundamentales que básicamente lo que dice es que a trabajo de igual valor debe tener un salario similar, que se dice muy fácil, pero que en la práctica jurídicamente no es sencillo. Eso, digamos, una forma de discriminación, hasta las formas más groseras, obviamente, y deplorables, como son la violencia. Y particularmente, y cito el ejemplo de la violencia doméstica, y qué se puede hacer. Yo destaco, y particularmente en el caso de Honduras, el trabajo que ha hecho la Asociación Hondureña de Maquiladores, la AHM, que durante la pandemia de oficio buscó a la Organización Internacional del Trabajo para pedir asistencia técnica y asesoría para abordar el tema de la violencia doméstica, que a veces ha sido un tema tabú dentro del sector privado, y es un tema que yo respeto y entiendo que es muy complejo, porque no es enfáticamente responsabilidad directa de las empresas, pero que evidentemente es un tema de derechos humanos, es un tema fundamental, pero que además incide directamente en la productividad y en el bienestar y en el ambiente de trabajo. Y a su pregunta de qué hacer, bueno, por ejemplo, la Asociación Hondureña de Maquiladores decidió asistencia técnica, que igual estaba trabajándolo por su parte, para poder desarrollar un programa de asesoría y orientación para las personas trabajadoras, y especialmente las mujeres trabajadoras del sector de la maquila, que son por miles, para poder orientarles a dónde poner la denuncia, cómo tener asistencia psicológica, cómo darles herramientas prácticas y cómo orientarlas, no en general, sino para decir, bueno, si usted está en Choloma, si usted está en Cortés, en San Pedro Sula, usted tiene estos lugares y esta información para poner una denuncia, para llamar a la policía, para servicios de asistencia. Esas son buenas prácticas empresariales que en Honduras particularmente estoy destacando que ha hecho la HM, pero también destaco el trabajo que ha venido realizando el Comité de Género del Consejo Hondureño de la Empresa Privada del COEP, liderado por Aline Flores, con una gran visión, una gran valentía y un gran apoyo del sector privado organizado desde el COEP, nuestro constituyente empleador, en donde con el Comité de Género del COEP hemos puesto a disposición un centro de recursos virtuales en materia de género, en donde tenemos elementos, una serie de herramientas prácticas para las empresas en materia de igualdad de género, de empoderamiento económico de las mujeres, pero uno particular que es de prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo por motivos de género. Ahí ustedes encontrarán al menos 4 herramientas hechas a la medida para el sector privado, y una herramienta que yo destaco, que creo, no tengo claro el nombre particular, que es cómo crear una cultura de respeto y tolerancia a lo interno de las empresas. Es fundamental como primer paso, luego de tomar conciencia, desarrollar políticas y compromisos públicos y procedimientos para poder prevenir estos actos, y obviamente hay mucho que pueden hacer las empresas, repito, requieren mucha asistencia técnica, especialmente las pequeñas, porque para quienes son personas expertas, como las personas que están participando en este foro, eso les será natural y les será muy claro, pero hay que tener claro que en general en nuestros países, repito, por ese lastre cultural que tenemos, estos son elementos desde la conciencia, la igualdad de género, la discriminación por motivos de género y todas sus crueles manifestaciones, como es las diferentes formas de violencia, hasta la más ingrata y la más inmoral, que es la violencia física, pero pasando por la psicológica y las otras formas de violencia. Obviamente hay un trabajo, y por eso es fundamental que las empresas tengan herramientas prácticas, guías prácticas, no teóricas, que es importante, pero que le digan en la práctica. Y resumo,
qué debe hacer la empresa proactivamente para venir, pero también qué no debe hacer. Y guías tan sencillas como las que, repito, tiene a disposición de las empresas de forma abierta y libre, no solamente de Honduras, sino en general el Comité de Género del COEP, que básicamente les dice concretamente, mire, esta conducta, esta acción está mala, es inadecuada. Sea porque es mala por un tema de principio, inadecuada, o sea porque además de que es mala, porque éticamente es inadecuado, también está violando una norma y puede violar una norma de orden laboral, de orden penal, de orden familiar, por ejemplo, depende del derecho que lo regule, pero a la empresa promedio hay que hablarle muy claro, hay que decirle casi que con un nivel conductual, mire, esto es lo que es bueno hacer, esto es lo que es malo hacer, y eso es, porque luego las discusiones más conceptuales, más programáticas, y no digo que las empresas no tengan la capacidad, tienen, pero hay que tener presente que en su cotidianidad no tienen el tiempo necesario porque tienen que estar preocupadas por la productividad, preocupadas por otros temas y tienen poco espacio de atención, poco tiempo disponible para atender todos los temas y todos los retos y por lo tanto organizaciones como la mía, la Organización Internacional del Trabajo, están a disposición de las empresas y ponemos por medio de la gremialidad y en este caso el Comité de Género del COEP y del HM, por ejemplo, o de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, también CCIT, que tiene a disposición un curso que le hicimos desde la OIT de prevención del acoso y la violencia, que es de lujo. Les puedo asegurar que difícilmente habrá un mejor curso en línea diseñado en toda la América Latina. Fue uno de los videos que tenemos de Randall, pero una de las cosas que me encanta de la explicación es tratar de entender un poco el contexto cultural o asimilar realmente en el que nos encontramos como sociedad en términos de temas de violencia de género y también en temas empresariales y cómo hay una unión de esos dos que dificulta realmente el acceso a poder tener más de estas intervenciones, ¿no? El trabajo que hacemos globalmente, podemos ver que en lugares tal vez como Estados Unidos han habido tal vez muchos más años de unas intervenciones más directas del sector privado en este tema, pero realmente alrededor del mundo hay mucho que tratar de lograr con ello. Y me encantó que él habla un poco hablamos de empresas grandes y siempre podemos ir a ellas, ¿no? Pero hay todo un contexto laboral de empresas pequeñas que también tenemos que asimilar cuando hablamos de este tema y que pueden hacer ellas y que pueden hacer sus dirigentes. Ahora me da mucho placer introducir a Anabella Esteves Jiménez de los Galanes. Es un placer verte siempre, Anabella. Nos conocimos no hace mucho, pero fue una de estas muy impresionada por el trabajo que hace tu fundación. Anabella es una mujer superviviente, nacida en Sevilla en 1972 y emprendedora social de Ashoka, que trabaja desde el 2022 para crear una sociedad libre de violencia hacia las mujeres. Ella es creadora de la Fundación Anabella para la ayuda a mujeres maltratadas en el 2006, de la Escuela Anabella para el empoderamiento de la mujer en el 2011 y de la Red Anabella de Mujeres de Supervivientes, con la que se ha aportado soluciones eficaces involucrando a mujeres supervivientes en medios de comunicación, asociaciones, administraciones públicas y empresas para que actúen como agentes de cambio social frente a la violencia de género. Y una de las cosas que yo quiero añadir a esta lista increíble de trabajo es que pocas veces nos encontramos ONGs que tienen tanto trabajo con el sector privado como cuando yo me acuerdo empezar a hablar con Anabella en Madrid no hace mucho y ver que había otra organización que tiene una larga lista también de estar trabajando con muchas empresas. Así que es un placer tenerte. Y hablemos un poquito de por qué crees tú que se perpetúa la violencia de género en el ámbito laboral desde una perspectiva de superviviente. Muchísimas gracias por la presentación, gracias a todas las personas que estáis escuchando. Estoy aprendiendo muchísimo, gracias por invitarme, súper honrada de estar aquí con ustedes. Y bueno, lo que perpetúa el que siga existiendo violencia de género y dentro de las empresas es el silencio y el estigma social.
Mujeres sin estudio, tardamos 8 años en pedir ayuda. Mujeres con doctorado, mujeres profesionales con estudios universitarios tardan 13 años de media en pedir ayuda. Mientras más alto es el nivel social, educacional, económico y de responsabilidad en las empresas de las mujeres, más invisible es el maltrato. ¿Por qué? Porque la sociedad, en vez de recriminar la conducta de los maltratadores, seguimos cuestionando la profesionalidad de las víctimas. Tú que eres psicóloga, tú que eres médica, tú que eres periodista, tú que eres directiva, tú que eres jueza, tú que eres policía, notaria, ¿cómo no te has dado cuenta que estaba siendo maltratada? ¿Cómo estás permitiendo el maltrato? Seguimos culpabilizando a la víctima. Nosotras hemos creado precisamente la red Ana Bella de Mujeres Supervivientes. Invito a todas las mujeres que os unáis, por ahora nada más que son las mujeres, validamos cada perfil, es un grupo privado, ya somos más de 30.000, que estamos en 88 países, unidas por el habla hispana, por el castellano, en el que se llama Red Ana Bella de Mujeres Supervivientes, en Facebook Red de Mujeres Ana Bella, y ahí hacemos, bueno, lo que estuvo explicando la compañera de Avon, esa primera escucha. Muchísimas mujeres que por su cargo no lo pueden decir a su alrededor, ahí la escuchamos y la acompañamos y le ayudamos a que rompan el silencio. Así que desde aquí animo a que os unáis, porque mientras más mujeres se unan, a más mujeres podemos ayudar. Tenemos más de 5.000 interacciones al día apoyándose unas mujeres a otras. Unas 400 mujeres al mes se apoya gracias a la red. Ana Bella, me gusta como agarrar subtemas, ¿no? Y creo que hemos tratado algunos, desde orgullo hasta costos, pero quiero saber, en el tema exacto de prevención de la violencia de género, ¿qué crees tú que una empresa puede hacer? Lo más importante es la detección. Yo estaba siendo maltratada. Durante 11 años mi marido me maltrató. Me pegaba hasta con la correa. Él decía que me pegaba porque me quería. Y yo no me daba cuenta que estaba siendo maltratada. Yo veía en la tele noticias de mujeres asesinadas y me preguntaba, bueno, ¿y esta mujer por qué no se ha ido de su casa antes de que la mate? Sin darme cuenta que yo era una de ellas. Monté un negocio desde cero, hablo idioma, saqué todo 10 matrículas de honor en mis estudios. Yo no sabía que estaba siendo maltratada. No es solamente un maltrato psicológico, que es muy duro, pero quizás es más sutil, hasta con un maltrato físico. Pero ¿quién se puede dar cuenta? Mis compañeros y compañeras de trabajo que pasan conmigo 8 horas al día. 40% de las mujeres maltratadas no pedimos ayuda porque no nos damos cuenta. Después existen otras barreras. Como he dicho antes, tu nivel profesional, mientras más alto, más difícil es pedir ayuda. Si tienes estudios, si tienes hijos o hijas con el maltratador, si tienes una hipoteca con él, es más difícil pedir ayuda también, si vives en zona rural, si tienes una discapacidad. Bueno, hay muchos factores. Si eres inmigrante y tu condición legal en el país depende de estar casada con él. Hay muchos factores que impiden que las mujeres rompamos el silencio, nos sentimos culpables. Es el único delito en el que la víctima no queremos venganza del agresor. Yo cuando puse la denuncia, le dije a la policía, tengo que denunciar al padre de mis hijos, pero por favor que no le pase nada. Nos da miedo sus amenazas, hay muchísimas barreras. En España solamente 1 de cada 5 mujeres maltratadas recibimos ayuda. En Europa solamente el 14% de 62 millones de mujeres maltratadas. ¿Quién nos puede detectar y ayudarnos a romper el silencio? Nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Primero la detección, pero para esa detección hace falta una formación previa. Y eso es lo que hacemos nosotras con muchísimas empresas. Hacemos la formación, pero no la típica de conceptos, sino que vamos con las propias supervivientes contando nuestra historia de superación y así conseguimos que se impliquen, que identifiquen y que, bueno, que aprendan qué es la violencia de género, las formas en que se ejercen, esas señales de alarma que te pueden dar la pauta que una compañera está siendo maltratada y cómo ayudarla a romper el silencio. Y después, muy importante, protocolos de detección y actuación, no solamente de
actuación y apoyo, sino también de detección. Ana, Y en esos tiempos post-COVID, que todos nos rehusamos un poquito a ir al trabajo como solíamos hacer antes, ¿qué piensas? ¿Qué nuevos tips se les puede dar a una empresa en términos de detección? Sé la que es difícil formación, pregunta. sobre todo es la formación, que se formen, Ujú. que en España esta formación no es obligatoria, pero estamos trabajando con tantas empresas que la están poniendo obligatoria. Incluso las formaciones voluntarias, como en Behringer la hicieron voluntaria, en un mes la hicieron 1.200 empleados y empleadas, o sea que la gente quiere aprender. Lo primero es la formación. Y también poner en marcha esos protocolos que no solamente pongan medidas obligadas por la ley, porque en España sí la ley obliga a las empresas a X medidas cuando existen víctimas de violencia de género dentro de su empresa, sino que vayan más allá de lo que obliga la ley, como con IKEA. Hicimos un protocolo con 26 medidas que van más allá de lo que obliga la ley. En España dan un dispositivo de seguridad cuando tienes un orden de alejamiento, pero como eso tarda, IKEA ha hecho hasta un dispositivo de seguridad propio por el tiempo hasta que lo consiguen del gobierno, por ejemplo, y hay medidas que no implican tampoco un coste económico, simplemente que el vigilante de seguridad le acompañe hasta el aparcamiento, o que las llamadas pasen por una centralita, porque los maltratadores, cuando ya has dejado la relación, tú no le coges tu teléfono personal, pero tu teléfono profesional tienes que cogerlo a cualquier persona. Pues ese es un protocolo, por ejemplo, ¿no? Y también es muy importante que las empresas y los compañeros y compañeras no nos vean con el ojo morado, porque las mujeres que hemos sido maltratadas no somos víctimas para siempre. Somos mujeres muy fuertes, mujeres acostumbradas a trabajar bajo presión, mujeres que nos reponemos rápidamente a los fracasos, que toleramos la frustración, que nos reinventamos cada día para seguir adelante. Somos muy perseverantes. En realidad somos mujeres de éxito porque queremos que nuestro matrimonio funcione a pesar de que nos duele. Entendemos muy bien el lenguaje no verbal, imagínate para una comercial. Todas esas herramientas que hemos utilizado para resistir un maltrato y superarlo, si lo enfocamos en nuestra inserción laboral, hacen de nosotras trabajadoras excelentes, muy eficaces para contribuir al desarrollo tanto económico como social de las empresas. Que nosotras no somos el problema, las mujeres supervivientes somos parte de la solución. Y Ana, ya que como una ONG, que como directora de una ONG que trabaja con el sector privado, ¿qué consejo le das tú a otras ONGs de qué tienen que hacer un poco para abrir esas puertas, para causar ese interés, para dar a conocer que este tema es importante para empresas? Nuestra estrategia es hacer proyectos de co-creación. Como habéis dicho antes, no solamente un acto de sensibilización en un momento puntual, sino firmar un convenio a 3 años como mínimo para que la empresa se convierta en agente de cambio para acabar con la violencia de género. Lo que hacemos es, ante necesidades de negocio, buscamos conjuntamente con la empresa una solución social que provoque un cambio sistémico. No es que nosotros les vayamos a decir esto es lo que tenéis que hacer, sino que lo hacemos conjuntamente. Esta unión híbrida de soluciones nos dieron el premio en Ashoka, el premio de toda Europa al proyecto de co-creación con mayor impacto económico y social entre 338 proyectos de 37 países, porque lo que generamos fue cambio sistémico. Por ejemplo, os voy a poner y sobre todo que no suponga un coste extra para las empresas. Os voy a poner un ejemplo. Danone pues, tenía lo que ellos llamaban Acti-Ladies, que eran promotoras que vendían los yogures Danone, pero tenía un alto asexismo laboral de un 40%, un 63% de rotación, porque son trabajos de 2 días a la semana, contrataban a chicas jóvenes de 18 24 años que faltaban, y necesitaban cubrir ese espacio y no sabían cómo hacerlo. Y las mujeres que hemos sido maltratadas necesitábamos trabajo de cara al público, que la sociedad nos viera como un valor y no como un problema. Que al haber sido maltratada parece que solamente hay canales de inserción laboral. En trabajo sí, son dignos,
como limpiadora, cuidar a personas mayores, son trabajos dignos, pero poco remunerados, sin prestigio social, que nos estaba llevando a la invisibilidad, el trabajo invisible y que nos estaba llevando a la exclusión. Y nosotros reivindicábamos trabajo de cara al público, porque ya los maltratadores nos tienen demasiado aisladas y queremos relacionarnos. Entonces, con Danone hicimos este proyecto tan bonito de embajadoras de marca. Creamos la Escuela Ana Bella para el empoderamiento de la mujer y formamos a mujeres supervivientes para que fueran las embajadoras de su marca y vendieran sus productos. El resultado económico fue excelente, incrementamos las ventas, redujimos el asentismo a un 2%, que ese es inevitable, igual que la rotación, rotaban a trabajo de más largo recorrido, pero un 2%, y bueno, y por eso excelentes resultados, pues nos siguieron contratando año tras año, hasta nos dieron el premio al mejor proveedor de servicios entre 3.000 proveedores que tienen, demostrando lo que he dicho. Bueno, y para las mujeres el empoderamiento que sentían cuando eran parte de un equipo, se ponían el uniforme y los clientes y las clientas les decían gracias, gracias, bueno, les empoderaba de tal forma que de ahí saltaban a otros trabajos de más largo recorrido, pero que coincidan con sus aspiraciones personales. Y no solamente, nosotros lo que hicimos fue poner mujeres reales, no solamente niñas de 18 a 24 años, 90, 60, 90, sino mujeres de todas las razas, mujeres gitanas, que venden muy bien, de todas las edades, hasta mujeres de 65 años a punto de jubilarse, y eso creó un cambio de paradigma, no solamente en la inserción laboral de mujeres supervivientes, sino también en la inserción laboral en cuanto a las promociones. Ahora, otras empresas que no trabajan con nosotras están poniendo a mujeres reales en esos puestos de promotoras que ven que coinciden más con la clientela y venden más. Empezamos con Danone, pero ya trabajamos con 102 empresas, más de 8.000 mujeres han pasado por este proyecto y lo hemos ampliado, por ejemplo, con Unilever. Hemos trabajado con Soy Frigo, los helados, y no solamente trabajamos con la empresa, sino también con los y las operadoras. Es decir, quien vende esos helados que produce Unilever. Frigo se llama en España, cada país tiene un nombre. Claro. Y también hacemos la sensibilización con los y las operadores. Con Eroski, es un supermercado, hacemos la sensibilización con la clientela, que en cada compra apoya con céntimos para que sigamos trabajando contra la violencia de género. Con Yves Saint Laurent hemos hecho un proyecto para acabar con la violencia de género en la adolescencia, que las jóvenes son las que más prevalecen la violencia de género y las que menos las detectan. Hemos hecho la campaña El abuso no es amor, con la misión de formar a 2 millones de adolescentes para que ellos y ellas sean agentes de cambio ayudando a otras, teniendo un impacto mundial. Y aquí lo recalco en proyectos de co-creación, es decir, buscamos su necesidad de negocio y conjuntamente lo que hacemos es crear una solución social que genere un impacto sistémico. Con Benefit estamos haciendo ahora en agosto, en pleno verano, una campaña para detectar a las clientas que pudieran estar siendo maltratadas y para ayudar a las mujeres supervivientes para que se atrevan a soñar. Se llama Bold is Beautiful, atrévete a soñar. Ana, nos han dejado súper inspiradas. El ejemplo de Danone, ¿no? De poder transformar un grupo que tal vez unido se sentía mejor entre algo que colabora a la sociedad, pero también a su empoderamiento económico, es realmente increíble. Ana, muchas gracias. Como siempre, es un placer. Y ahora vamos a ir a la última, pero los últimos serán los primeros, dicen. Avi. Avi Aguirre de Banega, es un placer que estés con nosotros. Avi es gerente de comunicaciones del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP y participante activa del Comité de Género para Empresas Sostenibles del COEP desde su fundación hasta la fecha. Fue directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Hondureño Americana, AmSham, y también directora de Relaciones Gubernamentales de la Standard Fruit Company, DOL en Honduras. Y forma parte de la Junta Directiva de Junior Achievement de Honduras y Junta Directiva del Centro Asesor para Desarrollo de Recursos Humanos. Avi, una de las grandes razones y orgullo de tener al COEP con nosotros hoy es realmente ver también la perspectiva. Hemos visto una empresa, hemos visto ONG, académico, pero ver el colectivo de empresas
¿no? Como colectivo realmente qué es lo que pueden hacer y qué pueden lograr. Y por eso, ¿por qué crees tú que como colectivo o qué facilidad tiene un colectivo para apoyar un tema como la violencia de género? Gracias, Pamela, y gracias a todos que han compartido pues unas experiencias invaluables que, como dices tú, nos inspiran, ¿verdad?, a seguir trabajando. Nosotros desde COEP, y quisiera pues un poco ponernos en contexto, pues nosotros somos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Tenemos más de 70 organizaciones empresariales que somos la cúpula empresarial. Vemos todos los rubros económicos en Honduras, llámese energía, servicios, mujeres, emprendedoras, MIPYMES, educación, todas las empresas. Entonces, la dirección realmente es bien grande, considerando que pues tenemos 70 organizaciones empresariales. Tenemos 56 años de fundación y el Comité de Género tiene 11 años de fundación. En el 2012 hemos contado solamente con 2 mujeres presidentas de la organización y con la presidenta última, la licenciada Lynn Flores. Ella pues toma este tema del empoderamiento femenino y el empoderamiento de la mujer pues ya con mayor seriedad y con mayor compromiso. Nos encontramos pues que en los espacios empresariales y en los espacios de las juntas directivas, sobre todo de las organizaciones que están representadas en el COEP, pues la mayoría son la participación de hombres. Y bueno, entonces ella pues desea que haya más mujeres que participen. En este contexto, pues, te diré que empezamos a trabajar y luego nos vamos viendo que el empoderamiento femenino, pues, es una de las cosas que trabajamos desde el comité, pero también todo el tema de educación, formación y este tema de la violencia doméstica y también acoso laboral son temas, pues, importantes de abordar desde las empresas. Randall bien lo dijo, pues como es la cultura en Honduras, yo lo he puesto un poco en contexto de cómo es la participación femenina y pues hemos dado pasos, pero todavía se falta mucho por hacer. Nosotros obviamente que queremos pues reducir, ¿verdad?, la violencia en el lugar de trabajo. Estamos elaborando campañas educativas, como por ejemplo de procesos de denuncia, de sensibilización, donde pueden acudir las víctimas. Hemos desarrollado trifolios informativos en todo este tema, con muy buenos aliados, como ser la OIT, con Randall trabajamos muy de cerca. USAID también hemos trabajado con mujeres que recientemente, justo este año, con mujeres que han sufrido violencia y hemos tenido una feria de empleo y las hemos llevado a que puedan acceder a una entrevista de trabajo con las empresas que estaban en la feria y poder acceder a un trabajo digno. Como hemos tenido también alianzas con las Naciones Unidas para ser embajadores de la no violencia, ¿verdad?, y la reeducación de la violencia. Las tenemos, estas campañas, nos pueden seguir en las redes sociales del Comité de Género de COEP y de COEP para la sensibilización y la educación. Las mujeres, estamos conscientes que las mujeres que sufren este tipo de violencia traen ese sufrimiento a sus centros de trabajo y bueno, la productividad, lo ha dicho el doctor Aristides, ¿verdad?, que me encantaría que nos pudiera compartir todos esos hallazgos y esos estudios. Ustedes nos compartían una estadística que decía que son 70 millones de días, ¿verdad? Son casi 192 años. Y pensándolo yo como mujer, son 192 años de vida, de ausentismo, que ¿dónde están, verdad? ¿Dónde están esos 192 años cuando estas personas están sufriendo violencia? No solamente el ausentismo, perdón, ¿no? No. Yo creo que te quería preguntar, en el contexto del trabajo que están haciendo, que nos estás explicando, y por favor continúa,
quiero saber si tú crees que con el apoyo de la licenciada Flores y con todo, ¿tú crees que este es el momento de tomar acción? Me da gusto que la menciones y que hablemos del liderazgo, ¿no? Un poco, Sí. porque es importante. Porque cuando no hay líderes que quieren hablar del tema, entonces es imposible. Esa es mi experiencia con empresas grandes, ¿no? Muchas veces nos hacen unas preguntas, pero no podemos, no hay interés real, ¿no? Hay ganas de como hacer un tic. Pero ¿tú crees que este es como un buen momento? ¿Sientes tú que está la energía, ¿no? De empresas y el liderazgo para empezar a mover ese tema? Este es el momento definitivamente. Lo mejor es actuar. Nosotros, bueno, les cuento a todos también que en el 2015, justo ella, en su presidencia, ella firma una declaratoria de igualdad y de equidad de género. Y uno de los puntos es promover espacios laborales libres de acoso y libres de violencia. Así que esta declaratoria es una declaratoria empresarial firmada con la anuencia de 70 organizaciones empresariales. Y con esto, pues te quiero comentar que nosotros tenemos nuestro comité, pero las empresas han empezado a adoptar sus comités. Tenemos las organizaciones empresariales también, la Cámara de Comercio del Norte, la Cámara de Comercio del Centro, la Cámara Americana, la Asociación de Maquiladores, también tienen su comité que están trabajando no solamente en el empoderamiento y en la participación y la formación, sino también en todo el tema de violencia, acoso y seguridad en el trabajo. Como te digo, pues sabemos, estamos conscientes que pues es algo que afecta la productividad de las empresas y la calidad de vida del colaborador. Y todos pues queremos ambientes más estables, necesitamos pues empresas más seguras, en donde así que sí, estamos nosotros con el compromiso y el momento es ahora. No hacer nada sería el problema. Nosotros hemos traído a la mesa, involucrado a los hombres, porque no solamente he sido embajadora contra la violencia, el expresidente Juan Carlos Icafi también está con las Naciones Unidas como embajador de la no violencia en Honduras. Pues esta fue una campaña bien grande después de la pandemia y estamos con ese compromiso. La sensibilización de los hombres también y sobre todo nosotros que estamos trabajando todos los días pues con mayor cantidad de hombres, ¿verdad? En las empresas y en las organizaciones. Así que sí, es el momento. Sí, no, Amy, te quería preguntar, ¿qué consejo le darías tú trabajando en una red de empresas a otras redes de empresas o grupos pequeños? Porque muchas veces miramos que por industria se van formando las redes, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías tú en este momento? Que trabajemos en conjunto. Hablábamos al inicio, ¿verdad? Contigo, la importancia de las alianzas. Yo creo que eso es importante. No podemos hacer este trabajo solas. Tenemos que hacerlo involucrándonos a todos, involucrando a todos los sectores, a las mujeres en el café, las mujeres en el tabaco, las mujeres de la maquila, bueno, los hombres y las mujeres en todos esos sectores. Que nos unamos, que sigamos trabajando. Pues vamos a lograr las metas que querramos si trabajamos juntos. Si lo hacemos de manera aislada, definitivamente no vamos a tener los mismos resultados, ¿verdad? No vamos a lograr las metas y sobre todo no las vamos a lograr las metas tan rápidamente. Cuando estamos hablando de temas de igualdad y de equidad, sabemos que, bueno, ayer hablábamos y veíamos el índice del World Economic Forum y decía que son 132 años para que podamos lograr esos cambios. Y bueno, pensamos, entonces mis hijas no lo van a ver, mis nietos no lo van a ver, mis bisnietos tampoco lo van a ver. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Trabajar a pasos acelerados, juntos, todo el tema no solamente laboral, sino también las empresas quieren mujeres felices.
¿Qué pasa? Y lo hemos visto en todos los estudios cuando las mujeres estamos empoderadas, felices, motivadas. Ana Bella lo ha dicho. Entonces, todo sube, la productividad sube, las ventas suben, las mujeres están felices, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos apoyarlas, lograrlas sacar de esas situaciones de violencia que definitivamente ocurren, ¿verdad? Y no solamente violencia física, sino la violencia psicológica, violencia patrimonial, la violencia sexual. O sea, si nosotros logramos sacarlas de esos patrones de violencia, las mujeres van a ser más productivas. Y nos lo ha dicho el doctor Arístides, nos lo ha dicho Lucila, nos lo ha dicho Anabela, de cómo podemos lograr estas cosas y debemos de trabajar rápidamente. Yo le digo a mi equipo, lo tenemos que hacer rápido, le digo a mis hijas, hay que hacerlo rápido, o sea, cada paso cuenta y estamos contra el tiempo realmente. Muchas gracias, Avi, por estar con nosotros. Y ahora me gustaría rápidamente A ustedes, gracias. Te lo agradezco. Quiero traer rápidamente a todo el panel realmente para hacer unas cuantas preguntas breves. Hemos tenido varias preguntas del público, realmente se ha estado moviendo y muchas han sido respondidas, pero quiero empezar con el doctor Barahona. Realmente interés. Hay mucho interés por el costo y por los estudios de costo. Estoy seguro que de aquí va a tener gente haciéndole preguntas y siguiendo el trabajo, ¿no? Pero hay una pregunta que se nos queda y me gustaría que nos diera su opinión realmente, que nos ha parecido fascinante a todos, ha sido la medición del costo, no solo de la violencia de género causada a mujeres, pero sino que también de malos agentes o abusadores, como queramos llamarlo. Aquí tenemos una pregunta de cómo se inspiraron para hacer ese trabajo realmente. Cuéntenos un poquito, por favor. Gracias, Pamela. Bueno, nosotros hemos identificado 3 fuentes de costos en las empresas, ¿no? Producto de la violencia basada en género contra las mujeres. Primero, el costo de las sobrevivientes. Sufrir violencia trae bastante daño, ¿no? Físico y emocional. La violencia de pareja, la violencia doméstica es una violencia de largo plazo, ¿no? No es algo temporal o espontáneo, es algo que tiene mucho tiempo, años, y eso afecta a la salud e integridad de las mujeres, y eso trae impacto en su productividad. Pero también los agresores generan costos, esa es la segunda fuente de costos. Los agresores también faltan al trabajo, llegan tarde. Recuerdo los casos, por ejemplo, de camioneros, ¿no? Que se desviaban de la mercadería entregada para ver qué estaba haciendo la pareja, ¿no? O de trabajadores de abastecimiento que estaban preocupados porque habían peleado con la pareja y tenían miedo que los denuncien. Y estaban llamando constantemente a la pareja, lo que disminuía su productividad. O parejas que habían tenido situaciones violentas antes y habían faltado al trabajo porque la acompañaban al hospital, ¿no? Por el miedo a la denuncia. O que llegaban tarde, o que estaban con celos muy intensos de lo que podría ser la pareja y la estaban acosando por teléfono constantemente. Entonces el agresor, si que lo vemos desde ese ángulo, es muy costoso para la empresa. Genera más accidentes laborales. Hemos encontrado fuertes correlaciones con accidentes laborales, con gastos operativos. Entonces no se puede subestimar. Pero hay también un tercer costo para las empresas, que es el costo de atestiguar violencia. Es decir, las gerencias no se dan cuenta cuando sus trabajadores sufren violencia. Se enteran solo cuando ya el daño es demasiado grande y evidente, o cuando ya la mujer va a ser despedida, ¿no? En esas circunstancias recién se enteran que sufrió violencia, pero ya es muy tarde. La mayoría de los casos se enteran los compañeros o las compañeras, los amigos, los que están dentro de la empresa, y ellos nunca cuentan o informan a las autoridades de la empresa. Tratan ellos de apoyar, de asistir, dedican tiempo, dedican apoyo, dedican momentos, a veces faltan también para acompañar a la colega, o a veces se ven involucrados también en situaciones de violencia. Entonces, hemos encontrado que atestiguar violencia también genera costos para la empresa, bastante grandes. Entonces, la empresa tiene enormes pérdidas producto de la violencia de género que provienen de las mujeres agredidas, de los agresores y del personal que atestigua la violencia de forma directa o indirecta. Una estrategia de prevención implica una prevención a nivel de toda la organización.
No puede hacer solo una prevención pensando en dar beneficios o dar algunos accesos de servicios para las mujeres sobrevivientes. No es suficiente. Se necesita también programas de educación para los agresores. Hemos encontrado en nuestros estudios que la mayoría de agresores ni siquiera se dan cuenta que son agresores, creen que insultar a la pareja o disponer del dinero o empujones ligeros no es violencia, porque nunca la han golpeado con el puño o nunca la han pateado. Sí, entonces subestima mucho los escenarios de violencia, no se identifican como agresores, entonces capacitaciones a ellos es bastante útil, porque empiezan a reconocer que lo que hacen no está bien y cambian. Pero hay un grupo de agresores que no cambian, ¿no? Que ya entienden claramente su relación de poder y no tienen pena en ejercer violencia. En ese grupo de agresores hemos encontrado que es bastante útil que las empresas demuestren que son cero tolerantes a la violencia y que tienen normas bastante estrictas para este tipo de situaciones. Ahí sí hemos encontrado que hay impactos. Los agresores dejan de ser agresores por temor a perder su empleo, por temor a represalias en la empresa, más que porque crean que es lo correcto, ¿no? Entonces, esas políticas también son necesarias. Y para los casos de testigos, de las personas que atestiguan, es importante que haya un canal de denuncia bien definido. Es decir, los amigos o las amigas no son expertos, pues no pueden dar un apoyo especializado. Al principio te apoyan, te conmueven, ¿no? Pero después te echan la culpa. ¿Pero por qué sigues con ella? Ya te he dicho que lo dejes, ¿no? Es una tonta, ¿o qué pasa? O sea, al final acaban victimizando más a la mujer agredida y la mujer se queda sin apoyo, ¿no? Entonces, no son especialistas. No es el apoyo adecuado, ¿no? Entonces, un entrenamiento al personal testigo para que derive los casos o para que informe de forma correcta o para que sepa cómo orientar de forma correcta a las personas que sobreviven violencia es bastante útil. Entonces, como vemos, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que se requiere de una articulación muy fuerte con la sociedad civil, porque la empresa no es experta en nada de esas cosas. Sí. Y tampoco tiene sentido que la empresa se dedique a hacer esas cosas porque no es su negocio, no es su fuerte. Necesita trabajar articuladamente con la sociedad civil que ya es especializada y sabe cómo manejar. Y los casos exitosos han funcionado así. Realmente la falta de conocimiento acerca de cómo trabajar con agresores, desde el trabajo que usted hace hasta proveer servicios de ayuda, es un gran problema global que realmente muy poca gente está atendiendo. Así que muchas felicitaciones por abrir el tema y es algo que nosotros también en la fundación vamos a tomar en cuenta. Así que muchas gracias por eso. Lucila, una pregunta también dirigida a ti y es, ¿cómo entusiasmas o cómo ha entusiasmado Avon, si quieres ponerlo de esa manera, a que el entrenamiento de violencia de género sea mandatorio? El entusiasmo creo que tiene que ser bien lineal, porque si convencemos a los líderes y a las lideresas, el trabajo ya está el 70% hecho. Cuando, como decía recién el compañero, ¿no? Cuando estamos convencidos desde una compañía que es necesario y tenemos que hacer diferentes acciones, las líderes dan lugar a que esto suceda. En su momento fue, bueno, no, como podemos traer temas, ¿no? Nos quita tiempo laboral, pero es un compromiso de esta compañía. Y el compromiso se viene dando a lo largo de los años. Entonces, los y las líderes convencidas le dan lugar a esta capacitación que se pueda llegar a dar. Y esta persona que está concientizada en materia de violencia de género, y como decía Arístedes recién, es el nexo que nos permite estar con ella y luego de eso poder hacer este acompañamiento con organizaciones de la sociedad civil, el rol que tiene la compañía, que lo tiene que asumir, que es un rol 100% activo, y algo que quisiera agregar con lo que decía Arístedes es poder acompañarla en su autonomía, que ella decida hasta dónde quiere llegar y cómo quiere llegar. Sí, si me permitís, algo también que traía Ana Bella hace un ratito, es nos comprometemos todas las personas de esta red. Ninguna mujer que pueda salir de una situación de violencia lo va a hacer sola.
Y luego tiene todo este impulso. Ana lo trajo súper claro. Tiene ese impulso para generar adversidades, pero no es víctima. Es una situación que en este momento se encuentra en una situación de violencia. Es una mujer que en este momento se encuentra en una situación de violencia y que la red la va a ayudar a salir. Eso es muy Y ese es importante. el compromiso que tenemos desde Avon, porque todas las áreas, si yo te tuviese que decir en la aplicación del protocolo, interviene el área de compliance, de legales, nuestra promesa, el área de recursos humanos, todas las áreas estamos comprometidos con esta temática. Gracias, Lucila. Gracias por estar aquí con nosotros. Avi, ¿qué consejo le darías tú? Es difícil pregunta, pero a una compañía tal vez de pequeño tablón que no tiene este gran departamento de recursos humanos. ¿Qué es lo mínimo que tú crees que puede hacer una pequeña empresa con este tema, ¿no? Bien, nosotros desde COEP tenemos una guía de recursos virtuales. Yo les compartí el link y podemos tal vez compartírselos ahí a todos. Hay una guía en donde las empresas pueden ir haciéndola manualmente, no tiene que hacerlo un experto, ¿verdad? Donde se pueden dar cuenta cómo están en el tema de acoso, ¿verdad? Y de violencia en el trabajo y cómo, y de violencia doméstica y cómo actuar. Lo más importante es que ahí estamos todos, ¿verdad? Esto no es un tema solamente de la familia, de la empresa, sino que es un tema de toda la sociedad civil. Debemos nosotros de trabajar en conjunto, debemos de apoyar, debemos de visibilizar dónde pueden ir las víctimas, dónde se pueden apoyar a las organizaciones no gubernamentales, pero también a la Fiscalía de la Mujer, a la Fiscalía de la Familia, donde pueden ir a hacer las denuncias. Hemos tenido campañas y ya están las campañas también ahí subidas en ese centro de recursos virtuales para demostrar, ¿verdad? Para sensibilizar, para educar y para guiar a las personas para poder hacer las denuncias, si quieren en ese caso, o dónde se pueden, asistir. Así que creo que primero es dar ese primer paso, hacer ese pues pequeño examen, ¿verdad? De ver cómo estamos, dónde estamos. Es totalmente gratis, no hay ningún costo y todas las empresas pues pueden tener acceso a ello, ya sean grandes, pues obviamente las grandes tienen más recursos, pero nosotros estamos formados más por MIPYMES, entonces sí pueden ellos acceder a estos recursos virtuales y sensibilizar, crear grupos y no hacerlo solo. Estamos nosotros aquí también disponibles en el COEP y como les digo, están, bueno, por ejemplo en Honduras, todas las organizaciones empresariales, turismo, de servicios también tienen sus unidades que apoyan todo el tema de la mujer y también la violencia doméstica y los lugares de trabajo libres de acoso. Muchas gracias, Avi, por eso. Es importante que nos acordemos todos que no siempre son grandes empresas, ¿no? Que este problema pues va por toda la sociedad. Y Ana, te voy a dar la difícil tarea de darnos un último consejo para una empresa que quiere empezar a hacer eso. ¿Por qué debería hacerlo? Danos ese cierre. Las mujeres que hemos estado expuestas a situaciones de violencia, en la Fundación Ana Bella, nuestra red de mujeres supervivientes, transformamos ese sufrimiento vivido en experiencia, en empatía para ayudar a otras. Pero la empresa tiene el poder de acelerar los cambios sociales. Como he contado antes, en España no es obligado por ley un protocolo para detectar y apoyar a mujeres víctimas de violencia de género. Tampoco es obligatorio por ley la formación a la plantilla para que actúen como agentes de cambio. Entonces las empresas pueden ser las aceleradoras de cambio y conseguir por fin un espacio de trabajo libre de violencia, un espacio de trabajo seguro donde las mujeres que están siendo maltratadas por sus parejas sean detectadas por sus compañeros y compañeras y que tengan mecanismos para que apoyarlas, para que rompan el silencio y comiencen
una vida nueva, pero no como víctimas dependientes de subsidios, sino como mujeres empoderadas, felices, productivas y también agentes de cambio. Mi mensaje para todos y todas: si sospechas que una amiga familiar está siendo maltratada, habla con ella, díselo, porque a lo mejor ella no se está dando cuenta. La otra recomendación es a los hombres que maltratan que dejen de hacerlo, porque si los hombres, la violencia de género existe porque hay hombres que la ejercen, no porque hay mujeres víctimas de violencia de género. Y finalmente, que todos y todas podemos ser agentes de cambio social para acabar con la violencia de género. Muchas gracias, Ana, por esas palabras finales. Yo le agradezco a todos los panelistas de corazón por haber donado su tiempo, su energía, sus conocimientos. Es nuestra función ahora realmente promover sus mensajes y seguir trabajando en este tema, seguir abriendo esta conversación en América Latina, y este es el compromiso de la Fundación No More. Se los agradecemos mucho a toda la gente que estuvo oyéndonos, y vamos a poner este material en YouTube, todo el webinar completo, con toda la información también del link y algunas de las guías que se ofrecieron y algunos de los contactos directos, para que cualquier persona, empresa que ha visto esto y quiere tener algún tal vez práctica individual pueda hacerlo. Muchas gracias y muy buenos días. O buenas tardes, depende de dónde estén. Un abrazo. Gracias.